Estás perdiendo tu vida, y lo más peligroso es que ni siquiera lo sientes. Te levantas, haces lo mismo, repites las mismas decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que están construyendo un futuro que no quieres. No es un gran error lo que te está destruyendo, es la suma silenciosa de días desperdiciados. Y si no cambias esto ahora, dentro de unos años mirarás atrás y no reconocerás en qué momento todo se escapó. Pero aquí está lo que nadie te dice: no necesitas más tiempo, necesitas despertar antes de que sea irreversible, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente el rumbo de tu vida, o confirmarte que ya vas tarde. El problema no es que no tengas tiempo, el problema es que estás usando tu tiempo sin darte cuenta de lo que realmente estás construyendo con él. Cada día parece normal, incluso productivo, pero en realidad estás avanzando en piloto automático hacia una vida que nunca elegiste conscientemente. Nadie te enseñó a cuestionar tu rutina. Desde pequeño te dijeron que trabajar duro era suficiente, que con cumplir ya estabas haciendo lo correcto, pero nunca te explicaron que puedes estar ocupado todos los días y aún así estar completamente perdido en la dirección de tu propia vida. Más del 80% de las personas viven en un ciclo repetitivo sin un plan claro a largo plazo. No es falta de inteligencia ni de talento, es falta de conciencia. Y cuando no eres consciente, cualquier camino parece correcto, incluso cuando te está alejando de lo que realmente quieres. Brian Tracy hablaba constantemente de esto. La mayoría de la gente no decide su futuro, simplemente lo acepta. Y esa aceptación pasiva es lo que convierte años enteros en tiempo perdido. No porque no hicieran nada, sino porque nunca se detuvieron a preguntarse hacia dónde iban. El verdadero enemigo aquí no es la pereza, es la comodidad disfrazada de estabilidad. Es ese pequeño alivio de no tomar decisiones difíciles hoy, que se convierte en una carga enorme mañana. Y lo más peligroso es que se siente bien en el momento, por eso es tan difícil detectarlo. Te dices a ti mismo que ya empezarás después, que ahora no es el momento, que primero necesitas sentirte listo, pero esa sensación de estar listo casi nunca llega. Y mientras esperas, los días siguen pasando, acumulándose en silencio como una deuda que tarde o temprano tendrás que pagar. El tiempo no se pierde de golpe, se pierde en pequeñas decisiones diarias: quedarte en lo cómodo, evitar lo incómodo, posponer lo importante. Son elecciones invisibles que no duelen hoy, pero que construyen arrepentimiento a largo plazo. Y aquí está la parte incómoda: no es culpa tuya, nadie te enseñó a pensar en términos de dirección, solo en términos de obligación. Te enseñaron a cumplir tareas, no a diseñar una vida, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Por eso puedes sentirte cansado incluso sin avanzar, porque estás invirtiendo energía en cosas que no te acercan a lo que realmente quieres. Estás ocupado pero no alineado, estás activo pero no progresando. Brian Tracy lo decía claramente en sus seminarios: la claridad es el punto de partida de todo logro. Sin claridad, cualquier esfuerzo se dispersa, y cuando tu esfuerzo se dispersa, tu vida también lo hace. El problema es que la mayoría evita detenerse a pensar, porque pensar duele. Pensar implica enfrentar la posibilidad de que llevas años en la dirección equivocada, y eso es algo que muchos prefieren no ver. Entonces llenas tu día de distracciones, redes sociales, trabajo sin sentido, entretenimiento constante, no porque seas débil, sino porque es más fácil que enfrentarte al vacío de no saber hacia dónde vas. Pero ese vacío no desaparece, solo se vuelve más grande con el tiempo, y llega un punto en el que ya no puedes ignorarlo, porque empieza a reflejarse en tu realidad, en tus resultados, en tu frustración, en esa sensación persistente de que algo no está bien. Y lo más peligroso es que desde fuera todo parece normal. Tienes una rutina, tienes responsabilidades, incluso puedes parecer exitoso, pero dentro sabes que no estás donde podrías estar, ni cerca de lo que realmente eres capaz de lograr. Esa desconexión interna es la señal más clara de que estás perdiendo tiempo sin darte cuenta. No es falta de capacidad, es falta de dirección consciente, y sin dirección incluso el esfuerzo más grande se vuelve irrelevante. La mayoría de las personas espera a que algo externo las obligue a cambiar: una crisis, una pérdida, un fracaso fuerte. Pero cuando ese momento llega, el costo ya es mucho más alto que si hubieran despertado antes. Brian Tracy pasó años perdido, sin rumbo, haciendo trabajos que no lo llevaban a ningún lugar. No fue hasta que tomó la decisión de hacerse responsable de su dirección que todo empezó a cambiar. Pero ese cambio no fue automático, y ahí está la clave, porque entender el problema no es suficiente. Saber que estás perdiendo tiempo no cambia nada por sí solo. Lo que cambia todo es lo que decides hacer después de darte cuenta. Y en la siguiente parte, vas a ver exactamente cómo una persona común, en una situación muy parecida a la tuya,
Llegó a ese punto de quiebre y tomó una decisión que transformó su vida en menos tiempo del que imaginas. Carlos Méndez tenía 37 años y vivía en Guadalajara, México. Desde fuera su vida parecía estable, un trabajo fijo, ingresos constantes y una rutina predecible. Pero cada noche al acostarse sentía una incomodidad difícil de explicar, como si algo dentro de él supiera que estaba desperdiciando su verdadero potencial. Llevaba más de 10 años en el mismo empleo administrativo, repitiendo tareas que ya podía hacer casi sin pensar. No odiaba su trabajo, pero tampoco lo desafiaba. Era ese tipo de situación que no duele lo suficiente como para cambiar, pero tampoco te permite crecer. Cada mañana sonaba la alarma a la misma hora, y Carlos se levantaba con la misma sensación de pesadez. No era cansancio físico, era algo más profundo. Era la certeza silenciosa de que estaba viviendo en automático, avanzando sin cuestionar hacia un destino que nunca había elegido realmente. Sus amigos lo veían como alguien responsable, alguien que tenía todo bajo control. Pero lo que no veían eran esos momentos a solas, cuando se preguntaba si eso era todo. Si los próximos 10 años iban a ser exactamente iguales a los anteriores. Un día, mientras revisaba correos en su oficina, vio la foto de un antiguo compañero que había iniciado su propio negocio. No era una historia perfecta, pero había algo en esa imagen que lo sacudió. No era envidia, era reconocimiento. Esa vida también pudo haber sido la suya. Ese momento fue pequeño, casi insignificante desde fuera. Pero para Carlos fue como un golpe de realidad. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo ignorar esa voz interna que le decía que estaba dejando pasar su vida sin tomar el control. Esa noche no pudo dormir bien, no por estrés, sino porque algo se había activado dentro de él. Empezó a repasar mentalmente los últimos años, y se dio cuenta de algo incómodo. No había tomado una sola decisión importante por iniciativa propia en mucho tiempo. Todo había sido reacción. Aceptar oportunidades, cumplir expectativas, seguir el camino más fácil, pero nunca detenerse a definir qué quería realmente. Y ese descubrimiento fue el punto exacto de quiebre. Al día siguiente, en lugar de ignorar esa sensación como siempre, hizo algo diferente. Se sentó con una libreta y por primera vez en años se hizo una pregunta simple pero incómoda. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? La respuesta fue inmediata y dolorosa. No, y lo más difícil no fue admitirlo, sino aceptar que él mismo había permitido que eso ocurriera. No por falta de capacidad, sino por falta de decisión consciente. Ese momento fue como mirar un mapa por primera vez después de haber estado caminando sin rumbo durante años. Se dio cuenta de que no estaba perdido por accidente, estaba perdido por inercia. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No cuando todo cambia afuera, sino cuando algo cambia adentro. Carlos entendió que si no hacía algo distinto, nada iba a cambiar. Y que el costo de no actuar era demasiado alto. Así que tomó una decisión concreta. No una decisión emocional pasajera, sino una decisión práctica. Dedicar al menos 2 horas cada día a construir una nueva dirección para su vida, sin importar lo cansado que estuviera. Las primeras semanas fueron difíciles. Después de trabajar todo el día, sentarse a pensar, planificar y aprender algo nuevo no era cómodo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba avanzando hacia algo que sí había elegido. Empezó a leer libros de desarrollo personal, incluyendo varios de Brian Tracy. No buscaba inspiración, buscaba claridad. Y poco a poco empezó a entender cómo funcionan realmente las personas que sí toman control de su vida. Descubrió que el cambio no ocurre por motivación, sino por estructura. Que no se trata de hacer grandes movimientos, sino de repetir decisiones correctas todos los días. Y eso empezó a darle una sensación de control que nunca antes había tenido. Después de 3 meses, ya no era la misma persona. No porque su vida externa hubiera cambiado completamente, sino porque su forma de pensar sí lo había hecho. Y eso lo cambió todo. Se volvió más consciente de cómo usaba su tiempo. Empezó a decir no a cosas que antes aceptaba automáticamente, y comenzó a priorizar lo que realmente importaba para su futuro. 6 meses después, lanzó su primer proyecto paralelo. No fue perfecto ni exitoso de inmediato, pero fue suyo. Y eso marcó una diferencia enorme en su percepción de sí mismo. Un año después, había logrado generar ingresos equivalentes al 30% de su salario con ese proyecto. No era suficiente para dejar su trabajo todavía, pero ya no estaba atrapado. Lo más importante no fue el dinero, fue la sensación de haber recuperado el control. De saber que su vida ya no dependía de la inercia, sino de sus decisiones. Carlos no se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana, simplemente dejó de ignorar lo que ya sabía en el fondo, y eso fue suficiente para iniciar un cambio real. Esa es la diferencia entre vivir dormido y empezar a despertar.
No es un evento dramático. Es una decisión silenciosa que cambia todo lo que viene después. Y aquí está la metáfora que lo resume todo. Vivir sin dirección es como navegar sin timón en mar abierto. Puede que el barco siga avanzando, pero no tienes control sobre a dónde llega. Carlos entendió eso justo a tiempo. No cuando ya era demasiado tarde, sino cuando aún podía corregir el rumbo. Y esa ventana de oportunidad es la que tú todavía tienes ahora mismo. Porque si algo de esta historia te resulta familiar, no es casualidad. Es una señal. La misma señal que Carlos ignoró durante años, hasta que decidió escucharla. Y en la siguiente parte, vas a descubrir exactamente cuáles fueron las herramientas específicas que utilizó para tomar control de su vida, y cómo puedes empezar a aplicarlas tú desde hoy. La primera herramienta que cambió todo para Carlos se llama claridad de objetivos. Brian Tracy la explica en su libro Metas, y es simple en teoría pero poderosa en práctica. Si no defines exactamente lo que quieres, tu mente no tiene forma de dirigirte hacia ello. La razón por la que esto funciona es porque tu cerebro opera como un sistema de enfoque. Cuando tienes un objetivo claro, empiezas a notar oportunidades, decisiones y caminos que antes ignorabas por completo. Pero aquí está el punto clave. Claridad no significa pensar en lo que quieres, significa escribirlo. Carlos empezó escribiendo una meta concreta, específica y medible, algo que pudiera verificar en el tiempo. No escribió algo genérico como quiero mejorar mi vida. Escribió algo concreto, generar ingresos adicionales equivalentes a una parte específica de su salario en un plazo definido. Eso cambió completamente su enfoque, y tú puedes hacer lo mismo hoy. Toma una hoja y escribe una meta clara, con un resultado medible y un tiempo específico. No mañana, no después, hoy. Porque cada día sin dirección escrita es un día perdido. Carlos lo hizo en menos de 30 minutos. Pero ese simple acto le dio algo que nunca había tenido. Un punto de referencia. Ya no estaba avanzando a ciegas. Ahora tenía una dirección concreta. El segundo paso dentro de esta herramienta es revisar esa meta todos los días. Brian Tracy insiste en esto porque repetir el objetivo refuerza el enfoque mental y evita que vuelvas al piloto automático. Carlos colocó su meta en un lugar visible y la leía cada mañana antes de empezar el día. No como un ritual vacío, sino como un recordatorio constante de hacia dónde estaba yendo. Y en pocas semanas, algo empezó a cambiar. Sus decisiones comenzaron a alinearse con esa meta sin que tuviera que forzarlo constantemente. Eso es lo que hace la claridad. Reduce la fricción mental. La segunda herramienta se llama gestión intencional del tiempo, enseñada por Brian Tracy en su seminario sobre productividad personal. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Esto funciona porque el tiempo es el recurso más limitado que tienes. Si no decides cómo usarlo, alguien más lo hará por ti. Y eso es exactamente lo que estaba pasando antes en la vida de Carlos. Carlos identificó las actividades que no aportaban valor real a su futuro. No todas eran malas, pero muchas eran irrelevantes, y eliminarlas le permitió recuperar horas que antes ni siquiera notaba. Luego hizo algo clave. Asignó bloques de tiempo específicos para trabajar en su objetivo. No lo dejaba al azar ni a la motivación. Era una cita diaria con su futuro. Tú puedes aplicar esto hoy mismo. Identifica al menos una hora diaria que puedas proteger. Una sola hora enfocada puede cambiar completamente tu dirección si la usas correctamente. Carlos empezó con 2 horas, pero lo importante no es la cantidad, es la consistencia. Esa repetición diaria es lo que transforma pequeñas acciones en resultados visibles con el tiempo. Después de varias semanas, ya no necesitaba motivarse. Su rutina se había convertido en una estructura automática. Y esa estructura era lo que sostenía su progreso incluso en días difíciles. La tercera herramienta es responsabilidad personal absoluta, un principio central en muchos seminarios de Brian Tracy. Significa dejar de culpar circunstancias externas y asumir control total de tus resultados. Esto no es cómodo, pero es liberador. Porque en el momento en que aceptas que todo depende de tus decisiones, también aceptas que tienes el poder de cambiar cualquier cosa. Carlos dejó de decir no tengo tiempo y empezó a decir no lo estoy priorizando. Ese pequeño cambio de lenguaje transformó su forma de actuar. Ya no era víctima de su agenda, era responsable de ella. Y eso lo llevó a tomar decisiones diferentes. Empezó a decir no a compromisos innecesarios, a reducir distracciones y a proteger su tiempo con más firmeza. Tú puedes empezar ahora mismo con esto. Cada vez que te sorprendas justificando por qué no haces algo, cambia la frase. Pregúntate qué estás eligiendo en lugar de eso. Carlos aplicó este principio durante 90 días sin excepción. No fue perfecto, pero fue consistente.
y esa consistencia fue suficiente para generar resultados reales. En ese periodo, no solo avanzó en su proyecto, también cambió su identidad. Dejó de verse como alguien que intenta mejorar su vida y empezó a verse como alguien que toma decisiones claras. Y esa es la diferencia clave. No es lo que haces una vez, es lo que haces todos los días lo que define tu futuro. Y esas tres herramientas funcionan juntas, no por separado. Claridad te da dirección. Gestión del tiempo te da espacio. Responsabilidad te da control. Cuando combinas las tres, dejas de vivir en automático. Pero aquí está lo importante. Ninguna de estas herramientas funciona si solo las entiendes. Funcionan cuando las aplicas, incluso cuando no tienes ganas. Carlos no esperó a sentirse listo. Empezó incómodo, dudando, con miedo, pero empezó. Y eso es lo que separa a las personas que cambian su vida de las que solo piensan en hacerlo. No necesitas más información, necesitas acción estructurada, y esas tres herramientas son suficientes para empezar a cambiar tu dirección desde hoy mismo. Ahora bien, entender esto es solo el comienzo. Porque lo que realmente quieres saber es qué pasa cuando aplicas todo esto durante semanas, durante meses, qué cambia realmente en tu vida. Y en la siguiente parte, vas a ver exactamente cómo se transforma tu realidad cuando dejas de vivir en piloto automático y empiezas a tomar control consciente de cada día. Si aplicas lo que acabas de aprender, en los próximos 30 días no vas a ver un cambio espectacular desde fuera, pero dentro de ti algo va a empezar a moverse. Vas a sentir una claridad que antes no tenías, una sensación de dirección que te hará cuestionar cada decisión que tomes. En lugar de despertarte en automático, empezarás tus días con intención. Ya no reaccionarás al día, lo diseñarás. Y esa pequeña diferencia marcará el inicio de un cambio mucho más profundo de lo que imaginas. En 90 días, los resultados ya no serán solo internos. Empezarás a ver cambios concretos en cómo usas tu tiempo, en lo que produces y en lo que decides evitar. Lo que antes te parecía normal, ahora te parecerá una pérdida de vida. Vas a notar que ciertas conversaciones ya no te interesan, que ciertas actividades que antes llenaban tus días ahora te resultan vacías. No porque seas diferente, sino porque ahora eres consciente. Y esa conciencia cambia todo. Porque ya no puedes volver a vivir igual después de ver claramente hacia dónde te llevan tus decisiones diarias. Es como despertar de un sueño del que antes no sabías que estabas dentro. En 6 meses, si mantienes esta estructura, tu realidad externa empezará a reflejarlo de forma evidente. Tendrás avances medibles, resultados tangibles y, lo más importante, una sensación de control que antes parecía imposible. Vas a empezar a confiar en ti, no por palabras, sino por evidencia, porque verás que haces lo que dices, que cumples lo que te propones, que avanzas incluso cuando no tienes ganas. Y esa confianza es lo que transforma tu identidad. Dejas de ser alguien que espera el momento correcto y te conviertes en alguien que actúa incluso en momentos imperfectos. Las personas a tu alrededor lo notarán, no necesariamente porque les digas lo que estás haciendo, sino porque tu comportamiento cambia. Eres más enfocado, más selectivo, más claro en tus decisiones, y con el tiempo, esas decisiones empiezan a acumularse en resultados. Oportunidades que antes no veías comienzan a aparecer. Caminos que antes parecían lejanos ahora se vuelven alcanzables. Pero lo más importante no es lo que logras, es lo que dejas de perder. Dejas de perder tiempo, dejas de perder energía, dejas de perder años sin darte cuenta. Ese es el verdadero cambio. No solo avanzar, sino dejar de retroceder sin saberlo, porque antes no solo estabas estancado, estabas alejándote lentamente de lo que realmente querías. En un año, si sigues este camino, tu vida no será perfecta, pero será tuya. Y eso marca una diferencia radical, porque ya no estarás viviendo por inercia, sino por decisión. Vas a mirar atrás y reconocer exactamente en qué momento empezó todo a cambiar. No fue un evento grande. Fue una decisión pequeña que repetiste todos los días, y eso es lo que hace que este proceso sea tan poderoso. No depende de suerte, ni de talento extraordinario, depende de algo mucho más accesible, decisiones conscientes repetidas en el tiempo. También vas a notar algo inesperado. La ansiedad por el futuro disminuye, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que estás avanzando en la dirección correcta. Y cuando sabes que estás avanzando, incluso lentamente, la presión cambia. Ya no es desesperación, es progreso. Y esa diferencia transforma tu forma de vivir cada día. El miedo al arrepentimiento empieza a desaparecer, porque ya no estás posponiendo tu vida, estás construyéndola activamente, día tras día. Y en ese punto, te das cuenta de algo importante. Nunca necesitaste más tiempo, necesitabas usarlo con intención. Esa es la verdad que cambia todo, porque el tiempo siempre estuvo ahí.
Lo único que faltaba era tu decisión de tomar control sobre él. Y ahora que lo haces, todo empieza a alinearse. Y si mantienes este camino, lo que hoy parece un esfuerzo, pronto se convertirá en tu nueva forma de vivir, claridad de objetivos. Si no defines exactamente lo que quieres, tu vida se llena de decisiones que no elegiste conscientemente. Gestión intencional del tiempo. Si no proteges tu tiempo, alguien más lo va a usar por ti sin preguntarte. Responsabilidad personal. En el momento en que dejas de justificarte, recuperas el control total de tu dirección. Ahora la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si tú vas a aplicarlo o vas a seguir viviendo en automático como antes. Porque puedes salir de este video motivado o puedes salir diferente. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. La motivación dura minutos. La decisión cambia años. Y en este momento estás exactamente en ese punto de elección. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas empezar, hoy, con una decisión concreta que rompa tu inercia. Puede ser escribir tu objetivo. Puede ser bloquear una hora. Puede ser decir no a algo que sabes que te está alejando de tu futuro. Pero haz algo. Porque si no haces nada, todo sigue igual. Y lo peligroso de igual es que con el tiempo se convierte en arrepentimiento. Recuerda esto. No estás perdiendo tu vida de golpe, la estás perdiendo en pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas. Y si eso es verdad, entonces también es verdad lo contrario. Puedes recuperar tu vida con pequeñas decisiones diarias que parecen simples. Ahí está tu poder. No en un cambio radical, sino en lo que haces hoy, mañana y el día siguiente. Si este mensaje te hizo ver algo que antes no estabas viendo, entonces no lo dejes aquí. Escribe en los comentarios cuál de las 3 herramientas vas a aplicar primero, porque cuando lo escribes lo haces real. Y cuando lo haces real, aumentas la probabilidad de actuar. Y si quieres seguir construyendo esta mentalidad, el siguiente video te va a mostrar cómo eliminar la procrastinación desde la raíz, no con motivación, sino con sistema. Haz clic en ese video ahora, antes de que vuelvas al piloto automático, porque tu vida no cambia cuando entiendes, cambia cuando decides.